Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. En lo profundo de aquel monte se decía que habitaba un misterioso señor. Nadie sabía cómo lucía o qué hacía allí, pero todos temían su presencia. Cuentan las leyendas que el señor que vive en el monte era un ser oscuro y malévolo. Se alimentaba del miedo y la desesperación de los habitantes del pueblo. Durante el día, el monte parecía tranquilo y apacible, pero cuando caía la noche, los aullidos y susurros siniestros se adueñaban del lugar. Un grupo de valientes jóvenes decidió adentrarse en el monte para descubrir la verdad sobre el señor. Armados con linternas y coraje, se internaron en la espesura del bosque. A medida que avanzaban, los árboles parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando palabras incomprensibles. La oscuridad y el silencio eran abrumadores. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. De repente, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. La tensión se apoderó del grupo, pero continuaron su camino, decididos a descubrir la verdad. Llegaron a un claro donde encontraron una vieja cabaña rodeada de árboles retorcidos. Podían sentir la presencia maligna del señor que vive en el monte. Al acercarse, escucharon una risa escalofriante que parecía provenir de las profundidades del infierno. El líder del grupo, temblando de miedo pero decidido, abrió la puerta de la cabaña. Lo que encontraron dentro fue aún más aterrador de lo que podían imaginar. El señor que vive en el monte era una criatura grotesca con ojos brillantes y garras afiladas. Su risa era una mezcla de locura y maldad. El señor se abalanzó sobre ellos, sediento de sangre y terror. Los jóvenes lucharon desesperadamente por sus vidas, pero uno a uno fueron cayendo ante la fuerza sobrenatural del señor. Finalmente, solo quedó uno de ellos, el más valiente de todos. Con el último aliento de vida, el valiente joven logró herir al señor con una estaca de madera. La criatura aulló de dolor y desapareció en un torbellino de oscuridad. El joven logró escapar del monte, pero quedó marcado de por vida por los horrores que presenció. Desde aquel día, el pueblo vivió en constante temor, sabiendo que el señor que vive en el monte podría regresar en cualquier momento. La historia del valiente joven se convirtió en una advertencia para futuras generaciones: nunca adentrarse en el monte y nunca desafiar al señor que vive en la oscuridad.